anunciando el Evangelio de Cristo, debe de ser el deseo más ardiente de su corazón. No sé si usted ve la gravedad de lo que vivimos hoy. Esta iglesia, por lo menos mientras yo siga siendo el pastor, predicará el Evangelio transparente y cristalino de Cristo Jesús. No se va a acomodar el Evangelio a la gente, ni a la cultura, ni al tiempo. Cada uno de nosotros tiene que acomodar su vida, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de hablar a lo que el propósito de Dios es revelado en las Escrituras. Eso no tiene que cambiar y depende de usted que pueda tener las convicciones para enfrentar aquello. Hace unos años atrás, aquí en Waukegan, fue muy triste cuando estuvieron tratando de aprobar la ley penalizando al indocumentado. Escucharon aquello, hace unos años atrás. No solamente iban a penalizar al indocumentado, sino a todos aquellos que ayudaran a un indocumentado. Nos invitaron a nosotros, recuerdo que estaba en el seminario todavía en ese tiempo, nos invitaron a formar parte de un grupo pastoral, a escuchar cómo la iglesia va a responder frente a eso. Y recuerdo que tenía un compañero, un señor de voz muy gruesa, alto, un puertorriqueño, indomable, le decíamos. Se callaba, hablaba y se enojaba. Y sale un pastor y dice: nosotros en la iglesia de concilio ya ha tomado una solución, ya estamos buscando soluciones para ver vamos a enfrentar a aquello si esto sucede. Y decía, ¿cuál era la solución? La solución es que vamos a evitar que los indocumentados ingresen a la iglesia. Eso fue tan vergonzoso de un pastor decir aquello, que este indomable compañero mío se levantó y casi le quiso pegar. Y le dijo: si no fuera porque somos cristianos, no te pego. Hay todas las corrientes de esta sociedad son aquellas que prueban las convicciones que usted tiene como creyente. ¿Cómo usted va a enfrentar lo que viene? Ya no se discute más porque si el católico es mejor que el cristiano, si el cristiano es mejor que otra religión. Estamos en un tiempo donde todas esas tonteras deben de ponerse a un lado y desear vivir como Dios demanda que se viva, para que el Evangelio, aquello que protege la vida, aquello que protege la mente, aquello que protege las emociones, no solamente su mente, sus emociones, su cuerpo, sino también de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de las personas que amamos, se preserven limpios delante del Señor en medio de una cultura que está considerando el desastre. Nuevamente, ¿ve usted la gravedad de lo que vivimos hoy? ¿O ni frío ni calor para usted? Si realmente está sintiendo o yo me estoy llenando de paranoia aquí. ¿Sabe qué es paranoia, no? Ojalá que pueda contagiarla a ustedes sin paranoia el día de hoy, para que ustedes salgan de aquí, de este lugar, con la firme determinación de obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Si me voy preso por predicar la palabra de Dios con amor, porque la palabra de Dios hay que predicarla con amor, la palabra de Dios hay que predicarla con misericordia, pero hay que predicarla. Una sociedad con valores morales relativos, una sociedad con valores morales dictaminados y aprobados en ley por mentes afectadas por el pecado, no es una buena señal en nuestro presente, pero sí es una señal de alerta que a nosotros como creyentes nos debe de ayudar a dar un vistazo a lo que será el futuro, con el propósito de que trabajando juntos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo podamos transformar esta realidad o no caer en esta realidad. Estoy convencido de que podemos transformar esta realidad, pero se necesita de que cada uno de nosotros acepte su compromiso. Si de verdad ha conocido a Cristo como su Salvador, si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo lo invito a que usted hoy lo considere. Va a tener la fuerza de Cristo, la presencia del Espíritu Santo para enfrentar todo aquello. ¿Vale la pena? En esta tarde vamos a ver la historia de una sociedad muy parecida a la nuestra.
Vamos a observar la vida de un pastor y su congregación, cómo ellos hacen frente a esta realidad, la misma que nosotros estamos viviendo. Y la manera como, basados en el compromiso individual y congregacional, porque se necesita el compromiso individual y congregacional. La congregación del Señor, esta congregación no se puede parar firme a defender los valores cristianos si es que cada uno de nosotros no entiende qué son esos valores, qué son esos principios y decide vivir por ellos. Una sola golondrina no hace un verano. Se necesita que todos los que estamos aquí, por lo menos la mayoría de nosotros, pueda decir hoy y mantenerse firme: yo voy a obedecer al Señor y voy a vivir conforme Él me pide que viva. ¿Es su decisión? ¿Es su decisión? Debemos ser fieles al mensaje de Cristo. Es la primera forma de cómo se enfrenta a una sociedad en debacle, a una sociedad moralmente en decadencia. Debemos ser fieles al mensaje de Cristo. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 1. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 1. Mire una recomendación que le hace Pablo a un pastor joven, y con él a su congregación, y con él a los hermanos. Es la misma recomendación que el Señor me demanda y demanda de ustedes. Tú pues, dice Pablo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el contexto histórico de este texto? Encontramos a Pablo, el apóstol, dirigiéndose como el padre espiritual a Timoteo, un pastor joven, no tanto como yo, que está enfrentando las pruebas que todo creyente enfrenta, y es la de ser fiel a Dios. Timoteo se encuentra pastoreando una iglesia, la iglesia en Éfeso, conocido, escuche bien, lo que existía en Éfeso. Lo que más abundaba era la brujería. Había medios, había brujos, adivinos, como su carta de atracción. También Éfeso llegó a ser muy conocido porque tenía su famoso templo a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, que dentro de sus costumbres paganas era la exhibición de grotescos actos sexuales que eran los rituales aceptados. La homosexualidad, el lesbianismo era parte de la vida diaria de esta población en Éfeso. Todo lo que hoy vemos. El Evangelio llega a ese lugar a través de Pablo, ahí por el capítulo 18, 19 de Hechos. Siempre una iglesia deja a Timoteo enfrentando esa realidad, la moral corrompida, la burla a la que era sometido el Evangelio y todos los que tomaban parte de ella, la persecución en contra de los creyentes, la tentación de la carne que es muy propia al ser humano, y todas estas cosas eran las que con las que Timoteo se vio enfrentado. Pablo, conocedor de todos estos problemas y situaciones, se dirige a Timoteo para hacerle recordar que el Evangelio que él ha creído, el mensaje de Cristo, es uno que exige fidelidad. Es lo que encontramos cuando Pablo le pide a él que se esfuerce. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el saber que Dios te ha dado la salvación en Cristo, es lo que está diciéndole Pablo. Esfuérzate en aquello que has recibido gratuitamente de parte de Dios. Mantente fiel a los principios y valores que yo te estoy enseñando. Le dice Pablo a Timoteo. Me dice a mí, se lo dice a usted. En un tiempo donde el profesar ser cristiano le costaba la cabecita a todos, o a la gran mayoría. Las mujeres cristianas en el tiempo de Pablo, en el tiempo de esta carta, eran tomadas, ultrajadas, violadas de una manera aberrante. Los hombres, todo con la intención de que negaran su fe. Si no lo querían hacer, los llevaban a esos grandes coliseos romanos para que sirvieran de
de ejemplo a aquellos que quisieran tomar el cristianismo como una forma de vida. Pero hubo gente en ese entonces, y hubo gente, como lo habrá y lo hay ahora, que van a preferir la muerte antes de que vender sus convicciones. Pero para eso se necesita ser fieles al mensaje de Cristo. Usted necesita ser fiel a ese mensaje. Esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física, de la mente o de la voluntad para conseguir algo o mantenerse en algo. Es proponerse dar lo mejor de sí por una causa o una razón que se considera que lo merece. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Esfuerzo es fidelidad. Esta fidelidad está animada por el hecho de estar convencido de lo que usted va a hacer vale realmente, vale la pena hacerlo. ¿Para cuántos de ustedes Cristo vale la pena? ¿Para cuántos de ustedes realmente vale la pena sufrir por Él? El Evangelio no se trata de ser popular, por lo menos no en esta tierra. El Evangelio se trata de ser fiel para poder ser popular, pero allá en la presencia de Él. Otra cosa muy importante que agrega el apóstol Pablo es que ese esfuerzo no está basado únicamente